Hello everyone, welcome to today's Bible study. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al estudio de Biblia. Let's go ahead and start with the hymn. Vamos a empezar con un himno. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote the sacred hand for such a warm aside? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. No tears of grief can e'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away. It's all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, thank you for the blessing of being able to be here today. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la bendición de dejarnos poder estar aquí en este día, For the opportunity to receive once more your heavenly word. por la oportunidad de recibir tu palabra. May you please give us an open mind, open ears, and an open heart as we receive your word. Por favor, nos puedes dar una mente abierta, un corazón abierto y oídos abiertos para recibir tu palabra. And may you please be with our Deaconess Brandy and our Deacon Alex as they share your word with us today. Y que por favor estés con nuestra diaconisa Brandy y nuestro diácono Alex mientras comparten tu palabra. And may you please help us to understand it, Father, so we may be able to share it with our loved ones. Y que por favor nos des la gracia para poder entender tu palabra, Padre, para poder compartir esta palabra con otros. And that this amazing word of the history of redemption may continue to be proclaimed. Y que esta palabra de la historia redentora siga siendo proclamada. And for all this we pray Por todo esto oramos in the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. To stay on the topic of the end times, we will be learning today on discerning the signs of the times. Vamos a seguir con la palabra de los últimos tiempos y el título de este estudio se llama Discerniendo las señales de los tiempos. So let's go ahead and read the main scripture for today. Vamos a leer el versículo principal de hoy, Matthew 16, 1 through 4. Mateo 16, del 1 al 4. The Pharisees and Sadducees came up, and testing Jesus, they asked him to show them a sign from heaven. But he replied to them, When is it evening, you say? It will be fair weather, for the sky is red, and in the morning there will be a storm. Today, for the sky is red and threatening. Do you know how to discern the appearance of the sky, but cannot discern the signs of the times? An evil and adulterous generation seeks after a sign, and a sign will not be given it, except the sign of Jonah. And he left them and went away. Y dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron, y para poner a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él le respondió, cuando atardece, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y amenazador. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación mala y adúltera demanda una señal, y ninguna señal les será dada, excepto la señal de Jonás, y dejándolo se fue. So in today's main passage, Jesus rebukes the Pharisees and the Sadducees because they could discern the weather, but they could not discern the spiritual condition of the time. En el pasaje principal de hoy, Jesús reprende a los fariseos y saduceos porque podían discernir el clima, pero no podían discernir la condición espiritual de su tiempo. So they could observe the sky, but they could not recognize the work of God standing right in front of them.
Entonces podían observar el cielo, pero no podían reconocer la obra de Dios que estaba junto delante de ellos. So I pray that God would give us the spiritual wisdom and discernment so that we may understand the sign of the times in which we are living in. Oro para que Dios nos conceda sabiduría espiritual y discernimiento para que podamos entender las señales de los tiempos en los que estamos viviendo. So let us read Luke 21:34 through 36. Ahora vamos a leer Lucas 21, del 34 y el 36. Be on guard so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that day will not come upon you suddenly like a trap. For it will come upon those who dwell on the face of the earth. But keep on alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place, and to stand before the Son of Man. Dice, estén alerta, no sea que sus corazones se carguen de disipación, embriaguez y de las preocupaciones de la vida, y aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Pero manténganse alerta en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y para estar de pie delante del Hijo del Hombre. So if we're not spiritually awake, the day of the Lord will come upon us suddenly like a trap. Si no estamos espiritualmente despiertos, el día del Señor puede venir sobre nosotros de repente como una trampa. And if we live without understanding God's times and purposes, the great and terrible day may become a day of judgment rather than a day of salvation. Si vivimos sin entender los tiempos y los propósitos de Dios, ese día grande y terrible puede convertirse para nosotros en un día de juicio en lugar de un día de salvación. But for those who seek God's wisdom, there is preparation, discernment, and hope. The Pharisees and Sadducees demanded a sign from heaven because they wanted Jesus to prove himself. Pero para aquellos que buscan la sabiduría de Dios, hay preparación, discernimiento y esperanza. Los fariseos y saduceos exigían una señal del cielo porque querían que Jesús demostrara quién era. Yet Jesus answered them by saying, when the sky is red in the evening, you say that the weather will be fair. And in the morning, when the sky is red and threatening, you say a storm is coming. In other words, what Jesus is saying, you understand the earthly things, but you do not understand the heavenly spiritual things. Sin embargo, Jesús le respondió diciendo que cuando el cielo está rojo al atardecer, dicen que hará buen tiempo. Por la mañana, cuando el cielo está rojo y amenazador, dicen que viene una tormenta. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, ustedes entienden las señales terrenales, pero no entienden las señales espirituales. So the religious leaders knew many things. They knew scripture intellectually, and they recognized traditions, and they knew earthly things, and they could predict the weather. But they failed to recognize the fulfillment of God's word happening before their eyes. Estos líderes religiosos sabían muchas cosas. Conocían intelectualmente las escrituras, conocían las tradiciones y conocían las cosas terrenales. Podían predecir el clima. Sin embargo, no lograron reconocer el cumplimiento de la palabra de Dios que estaba ocurriendo delante de sus propios ojos. So they were seeking outward miracles, ignoring the deep spiritual reality. And I believe that the same warning applies to us today. Sometimes people are fascinated with sensational things, miracles, signs, excitement, emotional experiences. But Jesus teaches us that what truly matters is understanding God's word, God's plan, and God's timing. Ellos buscaban milagros externos mientras ignoraban la realidad espiritual más profunda. Y creo que la misma advertencia se aplica a nosotros hoy. A veces las personas se fascinan con cosas sensacionales como milagros, señales, emoción y experiencias emocionales. Pero Jesús nos enseña que lo que verdaderamente importa es entender la palabra de Dios, el plan de Dios y el tiempo de Dios. So God rules over all creation. God governs both the spiritual world and the physical world. Even Satan cannot act apart from God's permission. So therefore, we must seek to understand God's administration within his work of redemption because we hold part of that history. So that is why it is so important for us to know in what time that we are living in. Dios gobierna sobre toda la creación. El gobierno, tanto el mundo espiritual como el mundo físico. Incluso Satanás no puede actuar aparte del permiso de Dios. Por lo tanto, debemos procurar entender la administración de Dios dentro de su obra de redención. Porque somos parte de esa historia
porque es importante que conozcamos el tiempo en que estamos viviendo. So there is a beginning and there is an end. And between the beginning and end, there's a process. Hay un comienzo y hay un final, y entre el comienzo y el final hay un proceso. So wisdom is understanding where we are within that process. And as we study God's word and see how he has fulfilled this plan through biblical history, we can understand that God is doing what he's doing now and what still remains to be fulfilled. La sabiduría consiste en entender dónde nos encontremos dentro de ese proceso. A medida que estudiamos la palabra de Dios y vemos cómo Él ha cumplido su plan a lo largo de la historia bíblica, comenzamos a entender lo que Dios está haciendo ahora y lo que aún queda por cumplirse. So Jesus was telling them, you can read the sky, but you cannot read the word of God that is being fulfilled before your eyes. So I pray that we may never become spiritually blind in recognizing God's work. Jesús les estaba diciendo, pueden leer el cielo, pero no pueden leer la palabra de Dios que se está cumpliendo delante de sus ojos. Entonces oro para que nunca lleguemos a estar espiritualmente ciegos a la obra de Dios en nuestra generación. Okay, let's go to main point number 1, chaos and confusion before judgment. Vamos a ir al punto número uno. Número uno es el caos y confusión antes del juicio. So throughout the Bible, before God's judgment comes, there is always confusion, compromise, and spiritual disorder. A lo largo de la Biblia, antes de que llegue el juicio de Dios, siempre hay confusión, compromiso y desorden espiritual. So we'll read Isaiah 9:15 through 16. Vamos a leer Isaías 9, del 15 al 16. The head is the elder and honorable man, and the prophet who teaches falsehood is the tail. For those who guide the people are leading them astray, and those who are guided by them are brought to confusion. El anciano y honorable es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola, porque los que guían a este pueblo lo extravían, y los que son guiados por ellos son llevados a confusión. Let us also read Jeremiah 4:22-23. Vamos a leer también Jeremías 4, 22 y 23. For my people are foolish, they know me not. They are stupid children and have no understanding. They are shrewd to do evil, but to do good they not know. I looked on the earth, and behold, it was formless and void, to the heavens, and they had no light. Y dice, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Son hijos ignorantes y no tienen entendimiento. Son hábiles para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Miré la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no tenían luz. And let us also read Matthew 24:11. También vamos a leer Mateo 24, 11. Many false prophets will arise and will mislead many. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Okay, so before judgment comes, Satan brings confusion and deception. Truth becomes mixed with lies. Good is called evil, and evil is called good. This is one of the reasons why God must bring judgment to separate light from darkness. Antes de que llegue el juicio, Satanás trae confusión y engaño. La verdad se mezcla con la mentira, y lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le llama bueno. Esta es una de las razones por las cuales Dios debe traer juicio, para separar la luz de las tinieblas. So when we look at Genesis chapter 1, the earth was formless and void. God entered into the chaos and began to bring order within or through his word. Cuando observamos Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios entró en ese caos y comenzó a traer orden por medio de su palabra. So God's work of creation was a work of separation, consecration, and order. And likewise, God enters our lives and he begins to bring order into our hearts, our homes, faith, and families. La obra creadora de Dios fue una obra de separación, consagración y orden. De igual manera, cuando Dios entra en nuestras vidas, comienza a traer orden a nuestros corazones, hogares, fe y familias. So even if the world around us is filled with confusion, when God becomes the true king and master of our lives, he brings peace, direction, and restoration. Aunque el mundo que nos rodea esté lleno de confusión, cuando Dios se convierte en el verdadero Rey y Señor de nuestras vidas, Él trae paz, dirección y restauración. The light of God becomes salvation to those who seek him, but judgment to those who reject him. La luz de Dios se convierte en salvación para quienes lo buscan, pero en juicio para quienes lo rechazan. So this is why it is so important and dangerous that we do not treat God's word casually. Por eso es tan importante y es tan peligroso tratar la palabra de Dios
con ligereza. Let us read Genesis 19:14. Vamos a leer Génesis 19:14. Lot went out and spoke to his sons-in-law who were to marry his daughters, and said, "Get up, get out of this place, for the Lord will destroy the city." But he appeared to his sons-in-law to be jesting. Lot salió y habló a sus yernos que habían de casarse con sus hijas y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que estaba bromeando. So when Lot warned his sons-in-laws that the judgment was coming, they thought he was joking. They were close to God's grace, yet they rejected God's warning. Cuando Lot advirtió a sus yernos que el juicio venía sobre Sodoma, ellos pensaron que estaba bromeando. Estaban cerca de la gracia de Dios, pero rechazaron la advertencia de Dios. So how tragic is it when people hear the word of God repeatedly, yet refuse to take it seriously because they believe it won't happen to them? Qué trágico es cuando las personas escuchan la palabra repetidamente y aún así se niegan a tomarla en serio porque creen que eso no les va a suceder a ellos. Let us read Malachi 4:5. Vamos a leer Malaquías 4:5. Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. So the same day is both great and terrible. For some it is salvation, but for others it's judgment. And I pray that the coming of the Lord will be a great day for us. El mismo día es tanto grande como terrible. Para algunos es salvación y para otros es juicio. Yo oro para que la venida del Señor sea un gran día para todos nosotros. Okay, let us go to main point number 2. In times of confusion, true believers become busy in God's work. Punto número 2. En tiempos de confusión, los verdaderos creyentes se ocupan en la obra de Dios. So another sign of the times is that those who truly understand God's will become busy doing God's work. Otra señal de los tiempos es que aquellos que verdaderamente entienden la voluntad de Dios se ocupan en hacer su obra. So let us read Amos 3:7-8. Vamos a leer Amos 3, 7 y 8. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret counsel to his servants the prophets. A lion has roared, who will not fear? The Lord God has spoken, who can but prophesy? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido el león. ¿Quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios. ¿Quién no profetizará? So surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret counsel to his servants the prophets. When Noah understood God's warning about the flood, he no longer lived casually. He became consumed with preparing the ark. He worked, he prepared, and he warned others. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Cuando Noé entendió la advertencia de Dios acerca del diluvio, ya no pudo vivir despreocupadamente. Se dedicó por completo a preparar el arca. Trabajó, se preparó y advirtió a otros. So likewise, prophets such as Isaiah, Jeremiah, and Hosea devoted themselves to proclaiming God's word even when people mocked them. Those who understand God's times cannot remain spiritually asleep. De la misma manera, profetas como Isaías, Jeremías y Oseas se dedicaron a proclamar la palabra de Dios, aun cuando la gente se burlaba de ellos. Quienes entienden los tiempos de Dios no pueden permanecer espiritualmente dormidos. So let us read Matthew 24:37-39. Vamos a leer Mateo 24, versículos 37 a 39. For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. For as in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah entered the ark. And they did not understand until the flood came and took them all away. So will be the coming of the Son of Man be. Y dice, porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Porque así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. So Jesus said that before his coming, it's going to be the days of Noah. So people were eating, drinking, marrying, and continuing normal life without any awareness of God's judgment. Jesús dijo que los días antes de su venida serían como los días de Noé. La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y continuando con la vida normal sin ninguna conciencia del juicio de Dios.
So let us read 2 Peter 2:5. Vamos a leer el segundo de Pedro 2, versículo 5. And did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, pregonero de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impios. So Noah preached righteousness, but people rejected the message. They probably thought the sky is blue every day, there's no rain, this man's crazy. Noé predicó justicia, pero la gente rechazó el mensaje. Probablemente pensaban, el cielo está azul todos los días, no llueve, este hombre está loco. Yet the flood came suddenly. The real question for us today is, do we truly believe the word of God, or do we only believe intellectually while refusing to change our lives? Sin embargo, el diluvio llegó de repente. La verdadera pregunta para nosotros hoy es, ¿realmente creemos la palabra de Dios o solamente creemos intelectualmente mientras nos negamos a cambiar nuestras vidas? Okay, main point number 3. Punto número 3. Apostasy will increase. La apostasía aumentará. Another major sign of the end times is apostasy, the falling away of faith. Otra señal importante de los últimos tiempos es la apostasía, el alejamiento de la fe. Let us read 2 Thessalonians 2:1-3. Vamos a leer segundo de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him, that you will not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by spirit or a message or a letter as if from us, to the effect that the day of the Lord has come. Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first. The man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Y dice, ahora le rogamos, hermanos, con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que no sean sacudidos fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen, ya sea por espíritu, por palabra o por carta, como si fuera de nosotros. En el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. So it will not come unless the apostasy comes first. So why do people fall away? Entonces no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces, ¿por qué se apartan las personas? So some reasons is first, persecution and tribulation becomes too difficult. La primera razón es porque la persecución y la tribulación se vuelve demasiado difícil. Second, the temptations of the world become too attractive. Segundo, porque las tentaciones del mundo se vuelven demasiado atractivas. And third, systems and governments increasingly oppose true worship. Y tercero, porque los sistemas y gobiernos se oponen cada vez más a la verdadera adoración. So we are already seeing this happen in many places of the world. True Christianity is no longer attracted to the world because the true word of God goes against the spirit of this age. Ya vemos que esto está sucediendo en muchos lugares de nuestro mundo. El verdadero cristianismo ya no es atractivo para el mundo porque la verdadera palabra de Dios va en contra del espíritu de esta era. The world says, follow yourself, create your own truth, choose whatever values make you comfortable. El mundo dice, síguete a ti mismo, crea tu propia verdad, escoge cualquier valor que te haga sentir cómodo. But true Christianity calls us to deny ourselves and to submit to God's authority. The greatest causes of apostasy throughout history have often been because of money, honor, comfort, and convenience. Pero el verdadero cristianismo nos llama a negarnos a nosotros mismos y someternos a la autoridad de Dios. Las mayores causas de apostasía a lo largo de la historia han sido frecuencia con el dinero, el honor, la comodidad y la conveniencia. So the Bible testifies that Satan will attack us in different ways. Satan will try his best to bring us down and make us give up our faith. So the real question is, will we bow down to God or will we bow to this world? La Biblia testifica que Satanás nos atacará de diferentes maneras. Satanás hará todo lo posible por derribarnos y hacernos abandonar nuestra fe. Así que la verdadera pregunta es, ¿nos inclinaremos antes de Dios o nos inclinaremos antes del mundo? Okay, and final point number 4, false prophets and deception. Y el último punto, número 4, falsos profetas y engaño. Matthew 24:10-13.
Mateo 24, 10 al 13. At that time, many will fall away and will betray one another and hate one another. Many false prophets will rise and will mislead many. Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold, but the one who endures to the end, he will be saved. En aquel tiempo muchos apostatarán, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. So many false prophets will arise and mislead many. False prophets were present in Jesus' time and continue to exist today. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los falsos profetas estaban presentes en los días de Jesús y continúan existiendo hoy. So religious leaders in Jesus' time rejected the very Messiah they claimed to be waiting for. So how do we avoid deception? Los líderes religiosos en tiempos de Jesús rechazaron al mismo Mesías que afirmaban estar esperando. Entonces, ¿cómo evitamos nosotros el engaño? So we must hold firmly to two things, the blood of Jesus and the word of God. Entonces debemos aferrarnos firmemente a dos cosas, la sangre de Jesucristo y la palabra de Dios. So we cannot overcome the last days with human strength alone. We need wisdom, we need discernment, and we need to understand God's will and God's timing. No podemos vencer los últimos días solamente con fuerza humana. Necesitamos sabiduría, discernimiento y necesitamos entender la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. So when we become rooted in God's word, we will not be shaken by false teachings or confusion. We will not fall into spiritual chaos or reject God's sovereignty over our lives. Entonces, cuando llegamos a estar arraigados en la palabra de Dios, no seremos sacudidos por falsas enseñanzas ni por la confusión. In conclusion, one of the greatest secrets of spiritual endurance is this. When we become busy doing God's work, many temptations will lose power over us. En conclusión, uno de los grandes secretos de la perseverancia espiritual es este. Cuando nos ocupamos en la obra de Dios, muchas tentaciones pierden su poder sobre nosotros. So just as Noah remained focused on building the ark, and just as Elijah remained focused on serving God, and just as Abraham walked in faith, when we are focused in doing God's work, when we become busy in doing God's work, I believe that God will continue to keep us and protect us. Así como Noé permaneció enfocado en construir el arca, así como Elías permaneció enfocado en servir a Dios, así como Abraham caminó por fe, cuando estamos enfocados en hacer la obra de Dios, cuando nos mantenemos ocupados haciendo la obra de Dios, creo que Dios continuará guardándonos y protegiéndonos. So God preserved them because they remained faithful to his calling. And I pray that we may also endure to the end and remain faithful. Dios les preservó porque permanecieron fieles a su llamado. Oro para que nosotros también perseveremos hasta el fin. May God give us the wisdom and the discernment of the times, and may he root us deeply in his word. Que Dios nos dé sabiduría para discernir los tiempos y que nos arraigue profundamente en su palabra. And may he protect us from confusion and deception, and may we stand firm until the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Que nos proteja de la confusión y del engaño y que permanezcamos firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Let us pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, we thank you so much for granting us the opportunity to be reminded once again of the times that we are living in. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por concedernos una vez más la oportunidad de ser recordados de los tiempos en los que estamos viviendo. We pray that in understanding and truly believing this word, that we may be able to be honest with ourselves through self-reflection, so that we may be able to invite you and make the change and transformation in us before it's too late. Oramos para que al entender y creer verdaderamente esta palabra podamos ser honestos con nosotros mismos mediante la autoevaluación, para que podamos permitirte e invitarte a cambiarnos y transformarnos antes de que sea demasiado tarde. Help us, Father, to believe that we hold part in your administration of history of redemption. Ayúdanos, Padre, a creer que tenemos parte en tu administración de la historia de la redención. That we are not just outsiders looking in, but partakers of the work that must be accomplished before you return. Que no seamos simplemente observadores desde afuera,
sino participantes de la obra que debe cumplirse antes de tu regreso. Father, we pray for the wisdom and understanding of your word. Padre, oramos por la sabiduría y el entendimiento de tu palabra. Help us to be fully alert and awake so that your great day may not come upon us as a trap. Ayúdanos a estar completamente alertas y despiertos para que tu gran día no venga sobre nosotros como una trampa, But that it will be a day that we are rejoicing, knowing and confident that you will perfect us as you have promised. pero que sea un día en el que nos regocijemos sabiendo y confiando que nos perfeccionarás tal como lo prometiste. And help us, Father God, to endure until the very end. Y ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el mismo fin. In all these things we pray in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ with thanksgiving. Por todo esto oramos en el precioso nombre de Jesucristo con acción de gracias. Amen. Amén.